Hola, bueno, me presento, mi nombre es Linda Savi, soy estudiante de quinto año del Colegio San José y voy a estar hablando sobre la novela Rebelión en la Granja, que fue escrita por George Orwell en 1945, y mis temas son Squealer, que es uno de los personajes principales, y la alteración de los mandamientos. Al inicio los voy a situar en el lugar en el cual se va a desarrollar esta novela, que es en una granja, la granja Manor, la cual estaba a cargo del señor Jones, que era un humano. Una vez que el señor Jones iba a acostar, esta granja, los animales hablaban y se relacionaban entre sí. En una de las primeras escenas vemos que aparece un personaje llamado Wellington Beauty, que era el cerdo mayor, era el más grande de todos los animales de la granja, tenía 12 años. Él nos cuenta que ha tenido un sueño muy extraño y revelador, en la cual se podría decir que predecía como una rebelión de los animales. Era todo un poco extraño. Él decía que nos quería transmitir toda su sabiduría antes de morir. Fue acá anotando algunas cosas que las voy a ir viendo para poder explicarles mejor lo que él iba especificando en lo que les iba diciendo a los animales. Básicamente, ellos hablaban y él les comentaba por qué era que todos los animales vivían en una gran miseria y esclavitud. Claro, era por el hombre, porque el hombre era el único enemigo real que tenían los animales, ya que abarcaban todo y no dejaban nada para el animal. Después, que todo lo que caminaba sobre dos pies sería un enemigo, y ningún animal debería matar a otro animal, ya que son todos camaradas. Después de que el cerdo mayor transmitiera todo lo que él había podido ver en todos estos años de su vida, transmitirle toda su sabiduría a los demás animales de la granja, ellos lo comienzan a pensar, se los ve un poco confundidos, porque la verdad que no, capaz que nunca se lo habían puesto a pensar de esa forma. Es ahí donde el cerdo les cuenta sobre su sueño, en el cual él ve un mundo sin humanos. ¿Cómo sería esa vida sin los humanos? Después de todo eso recuerda, tipo, en el sueño, cuando su madre le cantaba una canción llamada Bestias de Inglaterra. Él las canta para todos los animales. Ellos, una vez de haberla escuchado, luego la comienzan a cantar muy felices, muy contentos. Se los ve a todos muy alterados cantando esta canción, pero se nota como que había generado algo, un cambio en todos los animales. A los 3 días que el cerdo mayor nos cuenta su sueño, él muere y comienza a ver una actividad secreta en la granja. Y todo el peso de organizar y enseñar cae en los cerdos, que eran los más inteligentes. Entre ellos se destacaban 2, Napoleón y Snowball. También había un cerdito que era llamado Squealer, el cual, bueno, yo les voy a estar contando en toda esta novela. Era un orador muy brillante, tenía el poder de la palabra, era muy persuasivo al momento de contar las cosas, y para los otros animales él tenía la capacidad de cambiar lo que era negro en blanco. O sea que esto nos da una fuerte imagen de Squealer. Los cerdos comienzan a reunirse entre sí y a deliberar sobre todo lo que les había contado el cerdo mayor. Llegan a una conclusión de generar un sistema llamado animalismo. Bueno, y en estas reuniones ellos deliberaban cómo iba a estar conformado este sistema. Al presentárselo a los animales se los ve un poco confundidos, como que ellos lo veían como el amo Jones. No entendían por qué planteaban esto, si supuestamente la rebelión iba a pasar cuando ellos ya no estuvieran más en la granja, que se iban a morir y para qué iba a ser. Y así, con muchas cosas estúpidas se encontraron ante esta propuesta. Pero la rebelión llegó más rápido de lo que esperaban, ya que, bueno, el señor Jones tenía vicios con el alcohol y descuidó bastante tiempo a los animales y no los alimentaba bien, o directamente no los alimentaba. Y una noche no aguantaron más, destruyeron un lugar donde había comida. El señor Jones se despierta y comienza a atacarlos con sus peones, a lo cual obviamente los animales se defienden
terminan dándole muchísimas patadas y demás a Jones y a los peones, y estos huyen y escapan de la granja. Los cerdos les comunican a todos los otros animales que durante estos 3 meses ellos habían aprendido a leer y a escribir, con unos libros que habían quedado en la casa del señor Jones. Bueno, finalmente lo que les comentan es que habían podido reducir al animalismo, que era el sistema que ellos habían creado, a los 7 mandamientos. Que estos 7 mandamientos eran una ley inalternable por ninguno. Ahora les voy a leer cuáles son estos 7 mandamientos para que los tengan bien presentes, para que puedan entender el desarrollo de lo que va a seguir más adelante. Primer mandamiento: todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. Segundo: todo lo que camina sobre 4 patas, tenga alas, es un amigo. Ningún animal usará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol. Ningún animal matará a otro animal. Y por último, todos los animales son iguales. Vemos cómo todos los animales comienzan a trabajar y se encuentran con algunas dificultades, teniendo en cuenta que tienen que trabajar con utensilios que están creados para el humano. El único día que no trabajaban era el domingo, en el cual se reunían todos los animales, era como una reunión general en la cual ellos convivían, se izaba la bandera, se convivía casi todo el día y se cantaba Bestias de Inglaterra. Los cerdos cada vez trataban de informarse y tener mayor conocimiento para poder transmitirlo, pero vieron que fue algo como que no tuvo resultado el hecho de tratar de domesticar a los animales salvajes. También se dieron cuenta que había algunos animales que no lograron aprenderse los 7 mandamientos. Entonces, Snowball decide reducir los 7 mandamientos en una sola expresión: 4 patas sí, 2 no. Bestias de Inglaterra se comienza a transmitir hacia todas las otras granjas. Se da este sentimiento entre todos los animales, se comienzan a enterar sobre la rebelión que hubo. Bueno, claramente los humanos también están al tanto de esto, no muy convencidos con toda esta situación porque no querían que los animales de su granja generaran una revolución ante ellos. Es así que las 2 granjas vecinas, la de Foxwood y la de Pinchville, hacen como una alianza, se podría decir algo así, con Jones y sus peones y atacan a la granja animal. Se van como perdedores, ya que los animales los derrotan, y esta batalla tuvo el nombre de la batalla del establo de las vacas. Básicamente Snowball le propone a los animales, él hace unos planos sobre un molino de viento, el cual ayudaría a producir más rápido. Napoleón estaba totalmente en contra del molino de viento que había propuesto Snowball. Es así que en una de esas reuniones que se realizan los domingos, en la cual él estaba comentando, o sea, Snowball estaba comentando sobre su molino de viento, intervienen 9 perros muy agresivos a atacar a Snowball, los salen a correr y Snowball termina fuera de la granja. En toda esta situación, Squealer no participa, pero claramente lo vemos como ya está del bando de Napoleón, porque no se hace presente en ninguna de las otras situaciones y claramente va para el lado de Napoleón. Vemos a los animales medios aterrorizados y es una situación muy extraña, ya que los teníamos a estos dos, Napoleón y Snowball, como los 2 líderes, los que determinaban las cosas, y de la nada, bueno, sucede todo esto y queda como un ambiente medio raro en la granja. Es ahí donde Napoleón, que siempre su mediador ante todo va a ser Squealer o alguno de los cerdos, él le transmite las cosas a Squealer y Squealer es quien le cuenta a los cerdos. Entonces es enviado para que, básicamente lo que él les dice a los cerdos es que se tienen que dar cuenta de lo que Napoleón estaba haciendo, de la gran responsabilidad que él se estaba adjudicando. Él estaba haciéndose cargo de todo. No es que él no quisiera que los otros pudieran tomar sus propias decisiones y demás,
pero tenía miedo de que se confundieran. Por ejemplo, como sabemos que ahora Snowball no es un criminal, no es malo, no es peligroso. Entonces, ahí es donde salta un animal y dice que Snowball había participado en la batalla del establo de las vacas. Entonces, ¿cómo sería alguien, un criminal o que estaría en contra de nosotros? Y para Squirrel la valentía no era suficiente, tenías que ser leal. Leal a todos tus compañeros de la granja y que no era suficiente. Y que había que tener disciplina, mucha disciplina. Entonces lo que él decía es que la reacción que había tenido él y cómo había manejado toda la situación fue muy exagerada y que era peligroso. Todo esto lleva a decir que no se pueden realizar más los debates, o sea que le quitan todas las posibilidades a los animales de opinar, básicamente, y se adjudican todo ellos. Porque si se seguían realizando los debates, sería muy posible que volviera el señor Jones. Y los animales claramente no querían que volviera el señor Jones, así que no les queda otra que asentir y seguir. Después de 3 semanas de que habían expulsado a Snowball de la granja, Napoleón les comunica a todos los animales que él había decidido realizar el molino. Básicamente, llevaría demasiado esfuerzo de todos los animales y seguramente iban a tener que racionar la comida y todo para que nada perjudique en el proyecto del molino de viento. Los animales quedan muy confundidos ante esta situación. Es ahí donde Napoleón envía a Squealer a que le comunique en privado a todos los animales por qué se había decidido realizar el molino de viento. Todos recordaban que Napoleón estaba en contra del proyecto que propuso Snowball sobre el molino. Pero lo que supuestamente los animales no sabían es que los planos del molino de viento los había creado Napoleón. Rara coincidencia, ¿no? Los había creado Napoleón. Supuestamente fue toda una táctica el atacar el proyecto de Snowball para que lo pudieran sacar de la granja y así no esté alguien de mala influencia dentro de la granja. Y de una manera muy persuasiva, diciéndoles a todos los animales, y encima había 3 perros ahí amenazando, dio sus explicaciones y no hubo más preguntas y quedó claro por qué se iba a hacer el molino. Después de unos días, Napoleón decide que iban a comenzar a comerciar con las granjas vecinas, solo con ese fin, para así pudiera prosperar y pudiera haber un mayor avance en lo que sería el molino de viento. Nuevamente a los animales esto le hace ruido, porque una de las primeras resoluciones que se había tomado era el no trato con los humanos, y mucho menos estamos hablando de comerciar y utilizar dinero. Todo esto era muy raro, pero a lo que Napoleón les dice que no había necesidad que los animales tuvieran que estar en contacto físico con los humanos, sino que ellos iban a tener un intermediario, que era el señor Whymper, el cual iba a estar teniendo contacto con los humanos, con los que serían de las granjas vecinas. Squealer nuevamente se mete en la situación y les pregunta si ellos creen que en serio había una resolución que se trataba sobre no comerciar utilizando el dinero. Y muy astutamente, porque claramente lo vemos que es... Bueno, lo que les dice es que si no había sido un sueño, porque aparte esto no estaba escrito en ningún lado, entonces no podía ser verdad. ¿De dónde lo habían sacado? Así que los animales, como no podían contradecirlo porque tenía razón, no estaba escrito en ningún lado, asintieron y le dieron la razón. Más que todo cuando vieron a Napoleón dándole órdenes al señor Whymper, Napoleón en 4 patas y el señor Whymper en 2. ¿Y quién era el que estaba dando las órdenes? Napoleón. Por esa época es cuando los cerdos se mudan a la casa. Y esto a los animales les hace un poco de ruido porque desde un principio se dijo que ningún animal podría vivir en la casa que vivían los humanos. Y es ahí donde Squealer salta y dice que ellos, al ser los inteligentes, los que manejan todo, necesitaban un lugar tranquilo en donde ellos
llevaran los problemas y realizaran las cosas. Bueno, pero ante todo esto comentan que van a dormir en camas. Y si volvemos para atrás y recordamos los 7 mandamientos, el cuarto mandamiento decía que ningún animal dormiría en una cama. De esto se acuerda uno de los animales de la granja, entonces quiere ir a corroborar a ver si está en lo cierto. Se acerca hacia la pared donde están escritos los 7 mandamientos y lee: ningún animal dormirá en una cama con sábanas. Sorpresa, ¿no? Otra alteración como la que se venían haciendo con todas las resoluciones que se habían tomado desde un principio y ahora con un mandamiento. ¿Qué está pasando en la granja? ¿Por qué hacen esto si desde un principio se había planteado de otra manera que todos los animales iban a ser iguales y vivirían en las mismas condiciones y ahora? Y Squealer les vuelve y les plantea que ellos no supondrán que en ningún momento se dijo que no se podría dormir en camas. Y lo que él decía que no se puede dormir en camas con sábanas, porque las sábanas habían sido una creación del humano. Entonces sí se puede dormir en camas, pero no con sábanas. Y refuta esto diciendo que si ellos no tienen un buen descanso, podría llegar a volver el señor Jones. Como ya sabemos, estaba en construcción el molino de viento, el cual estaba llevándose todo el tiempo y todo el esfuerzo de los animales. Y del día para la noche se levantan y lo ven destruido. Es ahí donde Napoleón comienza a investigar, supuestamente encuentra unas pisadas y una cosa lleva a la otra y convence a todos los animales de que había entrado a la granja Snowball y había destruido el molino de viento. Ya los animales a este punto estaban muy desmotivados. Tenían que poner el doble esfuerzo para volver a reconstruir el molino de viento. Vemos cómo Squealer les da magníficos discursos de motivación, que ellos pueden, pero los animales se agarran de la palabra de uno de los personajes, que es Boxer, que es un caballo muy fuerte, muy trabajador, y dice: trabajar más fuerte, tocará trabajar más fuerte. Entonces ellos se agarran de esto para volver a construirlo. En la escena vemos a Squealer súper alterado, exaltado, venía saltando hacia todos lados, gritando: camaradas, camaradas. Es acá donde les cuenta a los animales la supuesta verdad por la cual Snowball estaba tan motivado hacia la rebelión. Y él es que en realidad era un agente secreto de Jones. ¿Cómo habían descubierto esto? A través de unos documentos escritos. Lo que a los animales no les cerraba es por qué en toda esa pelea que habían tenido con los humanos, la lucha, Snowball estuvo al frente de todo. Siempre estaba al frente, protegiendo a todos. No les cerraba porque, pero supuestamente fue ya algo que estaba previsto, que ya fue como una táctica que ellos habían usado con el señor Jones. A los animales todavía les seguía haciendo ruido y ahí es donde entra Napoleón y refuta lo que dijo Squealer, diciendo que era verdad, que se habían encontrado unos documentos en los cuales Snowball estaba con Jones. Y es ahí donde los animales le creen, porque bueno, era su líder y les vino a contar exactamente lo que le contó Squealer, pero ahora se los había dicho Napoleón. Y vemos como Squealer, de una manera un poco, una mirada de amenaza, los mira a todos los animales y dice que tengan cuidado, que había gente del bando de Snowball metidos en la granja. Hubo una gran masacre en la granja, ya que había muchos de los animales que supuestamente se habían relacionado con Squealer o tenían sueños con Squealer. Todas cosas que, bueno, que claramente al líder Napoleón no le cerraban. Entonces fue muy feo toda esta situación porque murieron un montón de animales y los animales que, bueno, que quedaron vivos presenciaron todo esto y quedaron muy traumados. Y en un momento, cuando terminó toda esta situación,
varios animales se acuestan juntos como en una montañita que había de tierra y comienzan a cantar Bestias de Inglaterra, que era como a ellos los unía estar cantando esto. En un momento tan triste donde habían presenciado tantas muertes, lo necesitaban como para sentirse unidos entre los animales. Después de que ellos cantaran Bestias de Inglaterra, viene Squealer a comentarles que Napoleón había abolido Bestias de Inglaterra, que ya no era necesario cantarlas porque la rebelión ya había pasado y ese momento ya estaba. Claramente los cerdos se dieron cuenta del poder que tenía esta canción, esa unión, más en este momento tan fuerte de todo lo que habían vivido los animales, presenciar todas esas muertes y aparte ellos recordar que uno de los mandamientos era ningún animal matará a otro animal. Pero una vez que ellos quisieron ir a corroborar esto a la pared donde estaban escritos todos los mandamientos, este ya había sido alterado. Porque decía, ningún animal matará a otro animal sin motivo. Supuestamente la traición al querer relacionarse con Snowball o haberse relacionado con Snowball era un motivo suficiente como para matar a un animal. Además de Squealer ser un intermediario entre Napoleón y todas las decisiones, lo que se tomaba y lo que se tenía que decir y demás, él estaba a cargo de mantener la lista de las producciones. O sea, él decía que las cifras habían aumentado con el tiempo. Esto se los mostró a los animales, ya que ellos decían que, o sea, obtenían menos de lo que producían. Pero él tenía manera de demostrar que sí, entonces les muestra estas cifras. Aparte, Squealer tenía muchísimo fanatismo hacia Napoleón. Lo podemos ver claramente en sus discursos, cuando él habla de que Napoleón es muy sabio y que él ama a todos los animales de la granja. Es más, hasta se le caen lágrimas. Es muy fanático, nada, es su líder y lo ama y muchos animales comparten el mismo sentimiento y demás. Entonces Minimus, que es otro de los personajes en esta novela, él hace poemas y crea un poema donde se ven demostrados todos los sentimientos de los animales de la granja hacia Napoleón. Napoleón lo aprueba, entonces había una gran pila de madera por vender en la granja y Napoleón tenía dos grandes compradores, que eran los dos vecinos, la granja de Pilkington o la granja de Pittsfield. Desde un principio se veía más de acuerdo con vendérsela a la granja de Pilkington. Aparte de los animales de la granja animal, sabían que en la granja de Frederick los humanos tenían mucha agresión hacia los animales. Entonces ellos estaban desesperados por ir a rescatar a los animales y echar a los humanos. Es ahí donde aparece Squealer y les dice que no se precipiten en tomar decisiones y que esperen a ver el plan que tenía Napoleón. Pasan unos días y Napoleón decide vender todas sus maderas a Frederick. Los animales se quedan totalmente atónitos porque sabiendo que supuestamente los humanos maltrataban a los animales de la granja Pittsfield, todo esto no tenía mucho sentido, querer venderle las maderas a Frederick. Pero bueno, nos presentan una escena en la cual vemos a Napoleón tirado con todo el dinero alrededor suyo en una cama y a los 2 o 3 días aparece Whymper, que era nosotros el intermediario humano que teníamos nosotros y los de las otras granjas, y le comenta a Napoleón que en efecto le habían dado billetes falsos, les habían pagado las maderas con billetes falsos, así que tenían todas las maderas gratis. Vemos repentinamente, después de toda esa situación, al poquito tiempo, como 15 hombres entran desesperados a la granja a atacar con todo y destruyen el molino nuevamente, el cual había costado muchísimo construir, queda totalmente en las ruinas. Los animales de la granja estaban muy asustados, pero no les quedó otra que atacar para defender lo suyo.
Ya era muy tarde para poder salvar el molino, pero al menos pudieron hacer que se fueran todos los humanos de la granja. Así que nuevamente salen victoriosos y vemos cómo entra Squealer muy contento, moviendo la cola de un lado para un lado, queriendo llamar la atención, queriendo festejar, y de la nada un disparo. Y los animales, que estaban sangrando y muy asustados por la situación que acababan de vivir, no entendían nada. ¿Qué celebraban? Y Squealer dice que celebraban la reconquista de su terreno que había sido recientemente usurpado. En teoría habían vivido eso, pero los animales estaban un poco desconcertados todavía con esta situación. Unos días después, los animales escuchan muchísimo ruido proveniente de la casa. Música, gritos, entre ellos bestias y la tierra. Es más, hasta se ve a Napoleón con un gorro de Jones galopar a la madrugada. Al otro día aparece Squealer dando un mensaje que los iba a dejar atónitos a todos. Napoleón se está muriendo. Todos se quedaron muy impactados, la verdad, por esta noticia, porque no entendían cómo de un momento para otro su líder estaba muriendo. Lo que ellos no sabían es que estaban pasados de alcohol en realidad, porque nunca habían experimentado beber y en realidad estaban un poco alcoholizados y tenían tanto miedo porque no conocían el efecto del alcohol que pensaban que su líder estaba muriendo. Unos días después vemos a Squealer un poco desconcertado, el cual se encuentra frente a los mandamientos y había bebido bastante. Había pintura, se generó un ambiente medio raro. Unos días después, uno de los animales se acerca a leer los mandamientos, recordando que ningún animal debería beber, y ahora en el nuevo mandamiento decía: ningún animal debería beber en exceso. Vemos claramente otra alteración importante de los mandamientos. Muy, muy relevante, porque además la humanización que se está generando en estos animales, duermen en camas, se juntan a beber, a escuchar música así en grupo, utilizan dinero, comercian, es como... de a poco comienza la reconstrucción del tercer molino. La vida a los animales se le presenta con varias dificultades, pasando frío y un poco de hambre, la verdad, porque cada vez la comida estaba escaseando más y hacían reducciones y los cerdos y los perros se llevaban la mayor parte. Acá es donde aparece Squealer, donde claramente no tiene dificultad para explicar por qué es que sucede esto. Y es que, para él era un reajuste, pero nunca una reducción de la comida. Simplemente le muestra cifras como para comprobar que están mucho mejor que antes, de cómo estaban con Jones. Entonces no tienen nada para cuestionar, y los animales, como no tienen muy buenos recuerdos de esa vida antes de la rebelión, esa vida con Jones, asienten y le dan la razón. Aparte, Squealer vuelve a decir que antes eran esclavos y hoy son libres. Cuestionable ese libres. ¿Libres en qué sentido? Vemos a uno de los animales de la granja, Boxer, el caballo Boxer, que estaba muy enfermo. Boxer era sinónimo de trabajo en la granja. Como ya dije, estaba muy muy enfermo, y los demás animales pensaron que Napoleón, los demás cerdos y Squealer lo iban a ayudar para salir adelante y salvarlo. En el momento que llega el carro que se iba a llevar a Boxer para supuestamente curarlo, en realidad este carro lo estaba llevando a su muerte, a su propia muerte. Los animales que sabían leer vieron y pudieron comentarle a los demás que había un cartel enorme en el carro que decía descuartizador. ¿Cómo se iban a defender ante esto? Trataron de luchar por rescatar a Boxer, pero no pudieron. Supuestamente Squealer
estuvo en los últimos días, antes de que muriera, Boxer en el hospital acompañándolo, y le comenta a los animales sobre sus últimas palabras. Él había dicho: vamos, camarada, salgamos adelante, viva la rebelión, viva Napoleón. Claro, y ante todas estas palabras quedaron bastante convencidos los demás animales con lo que había dicho Boxer supuestamente antes de morir. Squealer vuelve a justificar por qué es que en el carro decía descuartizador. Supuestamente el veterinario lo había comprado y todavía no había tenido el tiempo de cambiarle el nombre. Nada más. Squealer le sigue dando más detalles sobre la situación y lo que había vivido con Boxer, así que los animales quedan más que convencidos. En esta historia existe un gran salto temporal en lo cual pasan muchísimos años y nos presentan a Squealer mucho más gordo y que no podía ver más allá de sus narices. Vemos a la granja en su nivel más alto de prosperidad, que se estaba enriqueciendo, pero los animales no se veían enriquecidos ni favorecidos en nada, claramente. Squealer decía que la tarea de supervisar y organizar era algo que los demás animales no podían realizar, ya que eran muy ignorantes, y que los cerdos estaban encargados de hacer los legajos, las actas, los informes, que también era un trabajo muy pesado y que nadie más podía realizar. Después de unos días, normal, los animales seguían en sus tareas diarias de la granja. Se escucha un grito de susto impresionante. Y sí, claramente los animales estaban viendo a Squealer caminar en dos patas. En dos patas. En este momento donde todos los animales quedaron asombrados y comenzaron a hablar, es donde aparece un personaje bastante importante, que es colectivo, diría yo. Es un grupo de ovejas, el cual aparece en los momentos más así relevantes, estratégicos, donde se pueden meter, y como para calmar todo este bullicio comienzan a decir: 4 patas sí, 2 mucho mejor, 4 patas sí, 2 mucho mejor. Pero no era 4 patas sí, 2 no. Lo hemos escuchado a lo largo de toda la novela. ¿Qué pasó? Entonces los animales necesitan ir a corroborar los mandamientos. Se encuentran en la pared con que no existían más los 7 mandamientos. Solo había quedado uno en el cual decía: todos los animales son iguales, pero algunos más que otros. Haciendo referencia claramente, o sea, iguales no, iguales nada. Algunos animales mejor que otros, ¿o no? Creo que se da a entender este mensaje. Ya hubo una destrucción total de los mandamientos, ya no es alteración, ya no existían directamente, ya sobrepasaron todas las normas que se habían impuesto de un principio, todo ya. Bueno, a los pocos días vemos cómo los demás animales estaban trabajando y pasan a controlar los cerdos con un látigo en la mano. ¿Como símbolo de qué? ¿No es que todos los animales son iguales? ¿Qué querían demostrar? ¿Grandeza? ¿Superioridad? ¿Que le tengan miedo? ¿Que son los que mandan? A los pocos días, otro acontecimiento importante es que cambian el nombre de Granja Animal a Granja Manor. Cínico, ¿no? Diría yo, muy cínico, ya que Granja Manor se denominaba, cuando existía el señor Jones, que los humanos manejaban todo. La verdad que ya la granja pasó a ser un descontrol total. Los cerdos se relacionaban con los humanos, hacían tratos. Hubo una humanización completamente en todos los sentidos. Cuanto más personas eran, más mal había. Ya no se podía distinguir al hombre del cerdo, el cerdo del hombre, era